Estamos, sí. Bueno, empezamos entonces con definición de muestra aleatoria. Una muestra aleatoria es un conjunto de variables aleatorias, x1, x2 a xn, que son independientes e idénticamente distribuidas. Bien, son dos propiedades que cumplen muy fuerte. Ustedes tienen que saber que si yo a partir de ahora hablo de muestra aleatoria, tienen que saber que básicamente se están cumpliendo dos propiedades muy importantes. Ya van a ver después que las vamos a usar muchísimo, esas dos propiedades. La independencia y la de que todos tengan la misma distribución. ¿A qué hacemos referencia que todos tengan la misma distribución? Si una es normal, son todas normales. Y normales con la misma mu, con la misma media, con la misma varianza. Si una es binomial, son todas binomiales. Todas tienen la misma. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Esperen que tengo dos PDF abiertos acá. Supongamos que tenemos un depósito que contiene 10 millones de semillas de flores y sabemos que la misma producirá blancas o rojas. Yo deseo saber qué porcentaje de estas semillas serán blancas. Entonces, consideramos un tamaño de muestra de 10.000 y por ende vamos a tener una muestra aleatoria de variables cuyos valores van a ser rojos o blancos. Quiero saber si se entiende ese ejemplo. Lo que yo quiero que se entienda es lo siguiente. Hay una gran diferencia entre una muestra de datos y una muestra de variables. ¿Bien? ¿Por qué no es una muestra de datos y por qué el ejemplo me está diciendo que voy a tener una muestra de variables? Si yo de esos 10 millones de semillas tomo 10.000. Va a ser variable. Pero, ¿qué cambiaría? ¿Qué es lo que vos me decís que a la larga cambiaría? No, el n que sería el tamaño de la muestra es 10.000. ¿Bien? Yo ahí lo que tengo es 10 millones de semillas que van a producir flores blancas o rojas. Semillas, no sé qué tipo de flor produce, sé que produce blanca o roja. Y yo tomo una muestra de tamaño 10.000. Y dice que va a ser una muestra de variables. Mi pregunta es, ¿por qué no sería una muestra de simplemente datos? Exactamente, Guadalupe. Esa es la respuesta. Y por eso son variables. Porque de ese 10.000, que es el tamaño de la muestra, cada una de las 10.000 variables que voy a tener son variables justamente porque pueden tomar color rojo o color blanco. Desconozco justamente si he tomado la muestra de 10.000 blancas, ahí ya no sería variable, o si tomé una muestra de 10.000 rojas, claramente son variables. Pero en el momento que yo tomo una muestra de 10.000 semillas que desconozco si son blancas o rojas, justamente pueden tomar uno de esos dos valores y eso es lo que hace que sea una muestra de variables. ¿Bien? ¿Queda claro ese concepto? En la unidad 6 después se ve justamente muestras de datos, pero no de variables. También vemos variables, obviamente, ¿no? ¿Queda claro ese concepto? El ejemplo. Bien. Bueno, ahora vamos a ver la ley de los grandes números y enseguidita vamos a ver el teorema central del límite. Son dos
de los teoremas más importantes que tiene la materia. Esta unidad es, si bien muy cortita, es muy, muy, muy importante, ¿sí? ¿Qué hace la ley de los grandes números? Tengo una población que tiene una cierta función de densidad con su esperanza mu y su varianza sigma cuadrado, como ya saben que hemos utilizado esa notación, ¿bien? Tengo una población, ¿sí? Y yo extraigo una muestra aleatoria de tamaño n con el objetivo de estimar la media mu, ¿sí? O sea, mi esperanza. Porque supongamos que tengo una determinada población que no conozco su esperanza, ¿sí? No siempre vamos a conocer la esperanza de toda una población. Entonces, no conozco la esperanza de la población, bueno, trabajo con una muestra aleatoria de tamaño n, con algo más chico que la población, donde a mí me sirva esa muestra aleatoria para estimar la media de la población, ¿sí? ¿Qué me dice la números? Garantiza que si yo elijo un tamaño de muestra adecuado, ya enseguida les voy a decir a qué le llamamos adecuado, yo puedo decir que la media muestral, o sea, la media de la muestra que yo tomé, converge en probabilidad a la media poblacional. ¿Bien? Converge en probabilidad. Esto quiere decir que la diferencia entre ellas dos es muy chiquitita. ¿Estamos? ¿Queda claro eso? Por ejemplo, a ver, si yo, si yo quiero pensar en sueldos no sé, de la Argentina, supongamos. Si yo quisiera saber cuál es el promedio, o sea, la media de lo que cada argentino, tendría que entrevistar a todos y cada uno de los argentinos. ¿Bien? De todas las provincias, de todos los lugares, de todos los recovecos que ustedes se imaginen del país, yo tendría que entrevistarlos y después sacar esa media, ese promedio, como ustedes ya saben, calcular la esperanza. Eso si bien la población es finita, porque tengo millones, pero bueno, sé que tengo un número finito, es imposible de hacer ese cálculo. ¿Bien? Entonces, ¿qué se hace? Se toma una muestra aleatoria más chiquita. Esa muestra tiene que ser aleatoria. La palabra aleatoria me dice, por ejemplo, si yo quiero saber en promedio cuánto va en un argentino, no voy a irme a Buenos Aires y voy a tomar una muestra solamente de Buenos Aires. Nada más. Y de ninguna otra provincia. No estaría siendo aleatoria, sería una muestra tendenciosa que no va a representar el sueldo de todos los argentinos. O si voy, no sé, a Tierra del Fuego y saco una muestra de ahí, ¿sería una muestra de argentinos? Y sí, pero no es aleatoria. Para que sea aleatoria tiene que cumplir ciertas cuestiones, no sé, tomar un poquito de cada provincia, hacer un tipo de muestreo que lo haga aleatorio. Entonces, si yo tomo una muestra, puedo decidir tomar una muestra de tamaño, no sé, 10.000, supongamos. Es una muestra bastante grande. Pero es mucho más chiquita que el número de habitantes que tengo en la Argentina. Entonces, ¿qué me dice la ley de los grandes números? Mira, si vos tomás una muestra adecuada, que sea aleatoria, que sea bastante grande, y sacás la media de la muestra, bueno, esa media de la muestra converge a la media poblacional. Es casi la media poblacional. No es lo mismo, no es exactamente lo mismo. La diferencia entre ellas es mínima. ¿Estamos bien? Entonces, esto es básicamente la base de la estadística, es el poder trabajar con grupos más chiquitos de datos dentro de población y saber que si son adecuados se están comportando igual que toda una población, que les digo que muchísimas veces no van a poder trabajar con toda la población. ¿Se entiende? ¿Por qué digo que es tan importante la ley de los grandes números dentro de lo que es la estadística? Bien. Me quedo callada porque veo que Marcia está por decirme algo.
Sí, exactamente, exactamente. Siempre ponen en evidencia y sobre la mesa el tamaño de la muestra. Bueno, recién les dije que les iba a decir cuándo era adecuado ese tamaño de la muestra. Se dice que es adecuado cuando es mayor que 30. O sea, es lo mínimo que deberías tomar de datos para que sea una muestra adecuada. Más grande que 30. A partir de 30 ya se dice que es una buena muestra. Obviamente siempre mientras más grande se tome la muestra, mejor, pero el mínimo indispensable de tamaño de una muestra es 30 datos. ¿Bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Demostrar la ley de los grandes números. Y como tenemos que ver y demostrar que haya una convergencia en probabilidad, ¿bien? Para ello voy a utilizar la desigualdad de Chebyshev. Y acá donde yo en la unidad 2 les dije, no, pongo la desigualdad de Chebyshev porque en realidad se usa más adelante y la necesito porque para más adelante la utilizo para demostrar un teorema muy importante. Bueno, llegó el momento. Este es el teorema importante donde uso la desigualdad de Chebyshev. ¿Qué voy a hacer para demostrar la ley de los grandes números? Me voy a considerar la X raya, esta es la notación de la media muestral, o sea, de la, básicamente, la media de la muestra de n datos que yo considere, ¿sí? Bueno, este X raya tiene su esperanza mu y su varianza sigma cuadrado sobre n. Esto lo tenemos que demostrar, ¿bien? Suponiendo que la varianza obviamente es finita, si no, no podría hacer nada de esto. Ahora, si yo aplico la desigualdad de Chebyshev, que es esta que tenemos acá, pero para donde la variable no sea x, sino que sea la x raya, entonces a la x raya le tengo que restar su media y acá tengo que poner su varianza. Por eso antes tenía que conocer su media y su varianza para ver qué ponía acá en Chebyshev. Entonces, si yo considero Chebyshev con X raya, tengo que restar su media, que es mu, genial, y acá tengo que poner su varianza, que bueno, yo ya lo puse e hice la ley de la herradura y me quedó esta varianza, ¿sí? Ahora, este cociente, si yo tomo límite de n cuando tiende a infinito a ambos miembros, este cociente tiende a cero. ¿Por qué? Porque tiene el n en el denominador, así que si n tiende a infinito, esto se me hace cero. O sea que lo que implica es que si esta probabilidad es menor que cero, esta probabilidad directamente es cero. Y eso es lo que yo debo demostrar para probar que el X raya tiende a mu. ¿Bien? Y ya habría demostrado esto que está acá. ¿Qué es lo que me queda ver y que es el eje de esta demostración? Esto. Que justamente la esperanza del X raya sea mu y la varianza del X raya sea eso. Así que eso lo vamos a demostrar porque en el final yo les diría que el 90% de los finales tomo esto. Y es muy importante que lo hagan, ¿no? Que lo completen bien. Juan, ¿sí decir algo? ¿No? Bueno. Me pareció, lo voy anotando ya. Sí, anoten, porque después lo tomo, no lo hacen, porque como no está demostrado en la teoría, lo dejan pasar y no. Yo siempre lo hago en clase justamente para que les quede completa esa demostración. ¿Bien? Hagamos el primero. Vamos a escribir con eso. La esperanza del X raya. Denme un minuto que estoy incómoda. Ahí está. La esperanza del X raya. ¿Qué voy a hacer yo? Sabiendo que el X raya es X1 más X2 hasta el XN, todo esto dividido en N, bueno, lo voy a reemplazar acá. Esto será X1 más X2 hasta XN, todo esto dividido en N. ¿Bien? Y acá voy a aplicar probabilidad
la esperanza, ese n que está dividiendo, es como si tuviese un 1 sobre n multiplicando, es constante, lo voy a sacar afuera. Y me va a quedar la esperanza de la suma. Ahora, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Puedo distribuir la esperanza y que me quede esto. A ver, me voy al chat. ¿Hasta ahí venimos bien? ¿Sí? Bien. Bueno, yo sabía un dato que tenía, que no lo he escrito acá, que es que x1 hasta xn es una muestra aleatoria. Bien. Tenía densidad y tenía esperanza mu y varianza sigma cuadrado. O sea, esto quiere decir que cada una de ellas, al ser muestra aleatoria, tienen la misma distribución. La x1 tiene esperanza mu, varianza sigma cuadrado. La x2, esperanza mu, varianza sigma cuadrado. La xn igual. Todas y cada una, por ser muestra aleatoria, tienen todas la misma distribución. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense qué fuerte el concepto de muestra aleatoria. Que la esperanza de x1 es mu, porque tiene la misma distribución. La esperanza de x2 es mu. La esperanza de xn es mu. ¿Estamos bien? Y esto, tener mu más mu más mu n veces, porque estoy sumando n veces, n veces mu. Si simplifico, me queda simplemente mu. O sea que acabo de demostrar que efectivamente la esperanza del x raya es mu. ¿Estamos bien? Bien. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Ver que la varianza de x raya sea sigma cuadrado sobre n. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner varianza de x1 más x2 más hasta xn sobre n. La varianza es un poquito más complicada. Este n es como si tuviera sale, pero sale al cuadrado, o sea, sale como 1 sobre n al cuadrado, lo cual es 1 cuadrado sobre n cuadrado, pero esto es 1, porque 1 cuadrado es 1 sobre n cuadrado. O sea que esto sale como 1 sobre n cuadrado. ¿Bien? De la varianza de la suma. Ahora, pregunta. ¿La varianza de la suma era la suma de las varianzas? ¿Valía que podía distribuir la varianza con la suma? Con la varianza no. Bien, exactamente. Con la esperanza sí, sin ningún problema. Pero la varianza de la suma no era la suma de las varianzas. Bien. Y es un error que siempre tienen, que distribuyen la varianza con la suma y en realidad no vale. ¿Cuándo sí valía? ¿Cuándo yo sí podía distribuir? Cuando son independientes. Si las variables son independientes, puedo distribuir, exactamente. Y pregunta, ¿tengo independencia acá? Tengo una muestra aleatoria. ¿Qué dos propiedades cumple la muestra aleatoria?
¿Cumple con la independencia? Exactamente. Son independientes. Por ser una muestra aleatoria, que lo escribimos acá, no solamente que tienen la misma distribución, que sería el decir, bueno, todos tienen la misma distribución, que se escribe así, idénticamente distribuidas. Bien, no solamente que tienen la misma distribución, sino que todas ellas son independientes. Acá me he equivocado con la notación. Porque es la notación que se dice para independencia e idénticamente distribuidas. Independencia e idénticamente distribuidas. ¿Estamos bien? Eso quiere decir que tienen todas la misma distribución y que además son independientes. Independientes. Esto lo voy a borrar porque si no después lo van a ver y van a decir, ¿qué son esas siglas? Es simplemente una sigla para decir estas dos cosas. O sea que acá, si bien la propiedad de la varianza no vale, pero si son independientes vale y yo tengo independencia, así que puedo distribuir la varianza respecto de la suma. Y ahora bien, una vez que he distribuido, ¿qué voy a decir? ¿Quién es la varianza de x1? ¿Quién es la varianza de xn? Pregunta para ustedes. No sé. Bueno, lo miramos de acá. Si todos tienen la misma distribución, hemos dicho que todas y cada una de ellas tiene esperanza mu, que es lo que usamos acá. Todas y cada una de ellas tiene esperanza mu. Y todas y cada una de ellas tiene varianza ¿qué? Sigma cuadrado. ¿Estamos bien? Todas tienen varianza sigma cuadrado, más sigma cuadrado, más sigma cuadrado. Todas tienen la misma varianza. Si me preguntan, ¿cuánto vale sigma? No sé. En el contexto del ejercicio sabremos, qué sé yo. Supongamos que vale 4. Bueno, todas tienen varianza 4. ¿Estamos bien? Tienen varianza sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque tienen la misma distribución. Ahora, una vez que hago eso, digo, sigma cuadrado más n veces va a ser n veces sigma cuadrado. Acá cancelo 1, se me va un n con uno de estos n's, me queda sigma cuadrado sobre n. ¿Era lo que quería demostrar? Sí. Así que ya demostré las dos cosas que tenía que demostrar. ¿Quedó claro, chicos? Es muy importante esto para el final. Muy, muy importante. Bien. Bueno, entonces, acabamos de terminar de ver y demostrar la ley de los grandes números, que como les decía, es algo fundamental dentro de la estadística, sumamente importante. ¿Qué vamos a ver ahora? Otro teorema fundamental, que es el teorema central del límite. ¿Qué me dice el teorema central del límite? Si yo tengo una población que tiene su función de densidad, su variable, su esperanza, su varianza, bien, puedo conocerlas o no, pero esa es la forma. Extraigo una muestra aleatoria, quiere decir que la muestra que yo tengo es de variables que son independientes entre sí y que tienen todas la misma distribución, o sea, todas tienen esperanza mu, todas tienen varianza sigma cuadrado. Dice, entonces, ay Dios mío, la distribución de la media de la muestra tiende a la distribución normal con media mu y con varianza, la varianza de la población dividida en n. ¿Estamos bien? ¿Qué me está diciendo esto? Mira, si vos tenés una población con una
y tenés una muestra aleatoria, bueno, el X raya, eso que recién hemos estado trabajando, este X raya, la podés tratar como una variable nueva. Bien, es una nueva variable. ¿Por qué es una nueva variable? Porque es la suma de variables. Hemos dicho que todas ellas son variables. Si yo sumo, va a ser una variable. Si lo divido en una constante, va a seguir siendo una variable. Bueno, el teorema central del límite me dice, esa nueva variable que construís como X raya tiene una distribución que es normal. ¿Estamos bien? Normal, ¿con qué media? Con la media de X raya, que has demostrado recién que es mu. Normal, ¿con qué varianza? Con la varianza de X raya, que has demostrado recién que es sigma cuadrado sobre n. O sea que, fíjense qué fuerte que es el teorema central del límite. A mí me dice, no importa, distribuye la población, que sea Poisson, binomial, exponencial, lo que quiera. Si vos tomás una muestra aleatoria y construís el X raya, es normal. ¿Estamos bien? Es normal. A ver, es aproximadamente normal, pero la tratamos como justamente una normal y listo. Pero es normal. Cuando n tiende a infinito, yo ya les he dicho que a partir de n30 ya se supone que es grande. Y esto que tenemos acá es básicamente, y si este es normal, con esa media y con esa varianza, puedo estandarizar y transformar una normal 0,1. Sí, obvio, podés estandarizar. A la X raya le restás su media y lo dividís en su desvío. ¿Cuál es el problema acá? Que el desvío va a ser la raíz de esto, que si yo le aplico raíz a sigma cuadrado sobre n, me va a quedar sigma y abajo de n. Esto con lo que vamos a estar trabajando en esta unidad todo el tiempo. ¿Queda claro la importancia de este teorema? Perdón que acá haga 1000 pausas, pero es muy importante esta unidad. Es la unidad clave para todo, para lo que sigue, para todo. Es la unidad quiebre de la materia, ¿sí? Empezamos a salirnos un poquito de lo que es cálculo de probabilidades y con esta unidad empezamos a entrar ya en lo que es muestreo, justamente. Bueno, entonces, si yo quiero calcular una probabilidad donde mi X raya esté entre dos valores y la estandarización, quiero que ustedes vean que será así, ¿no? Restando mu, pero dividiendo no solamente en sigma, sino en sigma sobre raíz de n. ¿Cuál es el problema acá? Que siempre se lo olvidan. A la raíz de n. Están tan acostumbrados como en la unidad 3, donde simplemente dividían en sigma, que era el desvío, que se comen la raíz de n. Pero tienen que saber que si estoy con la X raya, con esta variable, tengo que dividir en raíz de n. Y esto es básicamente si tienen una aproximación y tienen que trabajar con la corrección por continuidad, bueno, les va a quedar de esta forma, ¿no? El b más 0,5, el a menos 0,5, pero bueno, lo mismo dividido en sigma sobre raíz de n y restándole mu. Si no me equivoco, en la práctica no me acuerdo de algún ejercicio que les pida que hagan la corrección por continuidad. Yo en la teoría he puesto un ejemplo haciendo la corrección por continuidad para que simplemente vean cómo queda. ¿Bien? ¿Qué me dice este ejemplo? La ingestión media diaria de agua de un animal de laboratorio es de 16 gramos. La variación es de 2 gramos. ¿Cuál es la probabilidad de que la ingestión media diaria de agua para una muestra de 65 animales se encuentre entre esos dos valores? Bien. Eso que he remarcado ahí es la clave de cómo voy a plantear el ejercicio, porque me está pidiendo una probabilidad, pero con respecto a la ingestión media. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que calcular una probabilidad con respecto al X raya. Bien, no a una X solita como veníamos trabajando en la unidad 3, sino a esta nueva variable que es la X raya. ¿Qué voy a hacer acá? Yo hice la corrección por continuidad para que vean cómo quedaba. ¿Sí? Pero en este ejemplo hasta me parece que no es ni necesario, pero lo hice para que vean cómo quedaría, ¿no?
tengo que hacer? Restarle el 16 porque es la media de mi población, digamos, y dividir en el desvío. Pero alguien me dice, ¿por qué si el desvío es 2, tengo 2 sobre la raíz de 65? Por el n, por el 65, exactamente. Porque mi desvío ya no es solamente ese 2 que sale en el enunciado. Ahora tengo que tener en cuenta que mi tamaño de muestra es 65 y mi desvío es 2 sobre la raíz de 65. Todo eso, esto ya sé que es una simple z, saco la cuenta de estos dos, me queda esto que está acá. Recuerden que cuando trabajamos con la normal podemos utilizar la notación de phi o no. Yo acá la he colocado, pero inclusive no es necesario. Ustedes ya saben trabajar directamente con probabilidad y no con la notación de phi, pero quieren usarla, ningún problema. Saco cuentas, me iré a la tabla, busco resultados y hago el cálculo final. ¿Estamos? ¿Se entendió el ejercicio? El ejemplo. Bien. Buenísimo. Hay que practicarlo, sí. Después vamos a hacer algún ejercicio de la práctica. Bueno, ¿qué me dice este lema? Que es básicamente un lema de lo que recibimos, ¿no? Del teorema central del límite. El teorema central del límite me dice que si yo tenía una población con una cierta función de densidad, ni idea cuál, una función de densidad puede ser conocida, desconocida, lo que sea, el X raya era aproximadamente normal. Nosotros dijimos, lo vamos a tratar como normal directamente, pero ya sabemos que es aproximado. Bueno, el lema me dice, mira, si la población ya es normal, bueno, entonces el X raya no es que sea aproximadamente normal, es exactamente normal. ¿Bien? ¿A qué hago referencia con esto? Si de acá yo ya sé que mi población es normal y esta no va a ser aproximada a la normal, sino que es como todo mucho más exacto. ¿Sí? Y ahora, saliéndonos un poquito de la distribución de la media muestra, nos metemos en la distribución de la varianza muestral. ¿Sí? Nosotros hemos dicho que la media muestral la tratamos como una variable porque es la suma de variables dividida en una constante, me termina quedando una variable. Pero entonces a la varianza también la puedo definir como una variable y si la defino como una variable, y entonces también voy a poder analizar cómo distribuye. Yo sé que el X raya distribuye normal, ya sea aproximado o exacto, distribuye normal. Pero entonces, ¿cómo va a distribuir la varianza? Antes de analizar cómo distribuye la varianza, la definimos. Si yo tengo una muestra aleatoria, la varianza muestral, que la vamos a simbolizar con S. ¿Por qué con S? Porque con sigma simbolizamos la varianza de la población. Entonces yo la varianza de la muestra tengo que diferenciarla de alguna manera, ¿no? La simbolizamos con S. S cuadrado es la varianza muestral. ¿Y cómo se define? Como la suma de las diferencias entre los x sub i, que son las variables, menos el x raya, todo esto al cuadrado, multiplicado por 1 sobre n menos 1. También la podría definir como multiplicado por 1 sobre n, pero en la unidad número 7, que es en la unidad que vamos a ver luego, luego del parcial, vemos que la que está multiplicada por n-1 es mejor, y ya vamos a ver a qué nos referimos con mejor, que la que está siendo multiplicada por 1 sobre n. ¿Ambas son varianzas muestrales? Sí, ambas definen lo mismo, pero una es mejor que la otra. Una tiene mejores propiedades y mejores propiedades que
solamente multiplicada por el 1 sobre n. Así que por eso directamente la definimos así en esta unidad. ¿Bien? Y la pregunta es cómo va a distribuir esa varianza muestral. Después vamos a ver su distribución, pero antes necesitamos definir nuevas distribuciones. Hasta el momento conocemos la binomial, la Poisson, bueno, todas las discretas, todas las continuas, la exponencial, la uniforme, la normal, pero con esas distribuciones nos quedamos un poco cortos. Entonces, definimos más distribuciones que nos van a dar pie a justamente ver cómo distribuye la varianza muestral. La distribución que se define en esta unidad, una de las que se define es la chi cuadrado, ¿bien? Que se simboliza con esa letra griega, que es justamente la chi al cuadrado. ¿Sí? Una muestra aleatoria de una población que sea normal, donde entonces cada una de las variables de la muestra aleatoria van a distribuir normal y van a ser independientes. Entonces, si se verifica todo eso, voy a decir que esta sumatoria de los x sub i menos mu dividido en sigma todo al cuadrado es una chi cuadrado. Así se define una chi cuadrado. ¿Bien? Que va a tener n grados de libertad, que los grados de libertad hace referencia a la cantidad de términos independientes. Como acá tengo n variables y las n son independientes, esta chi cuadrado va a tener n grados de libertad. La gráfica de una chi cuadrado es así, no es simétrica, no se comporta tan bonito como la normal. ¿Bien? Es un poquito más complicada por ahí de ver y de tratar. Propiedades de la chi cuadrado, que tiene una simetría positiva, como ya lo veíamos acá, que la esperanza de una chi cuadrado es n, la varianza es 2n, que cumple la propiedad aditiva si yo tengo una chi cuadrado con n sub 1 grado de libertad y una chi cuadrado con n sub 2 grados de libertad. Bueno, la suma de ellas dos es una nueva chi cuadrado, donde los grados de libertad es la suma de los grados de libertad de las dos variables que yo esté sumando. ¿Es necesario que demuestren esta proposición? No. De todas formas, creo que ha quedado uno solo promocional. ¿O me equivoco? Se me viene a la cabeza Hernán. ¿Alguien más ha quedado? ¿No? ¿No? ¿Qué ha pasado, Agustín, que ni siquiera has hecho la teoría? Mora lo intentó, por lo menos, pero Agustín directamente te largaste a hacer popular y lo mío fue un desastre. Bueno, pero lo intentaste. Agustín directamente dijo, me doy. Quise meter un final en plena cursada y me salió mal. Pero rendiste y por lo menos rendiste bien, porque si rendiste bien no te salió mal. Bueno, pero lo importante es que rendiste bien y que la seguís regularizando, no importa. Después se rendirá al final. No es tan difícil el final, así que no pasa nada. Hernán, están todas las esperanzas puestas en vos, así que pilas, ¿eh? Por lo menos un promocional de esta, de acá quiero sacar. Sino por el final. Bueno. Seguimos. Entonces, esta proposición no hace falta que la demuestren, son simplemente propiedades. Para el final tampoco hace falta que lo demuestren, porque trabajar con la chi cuadrado es bastante más complicado de trabajar que con la normal o con las demás, ¿no? Ahora, seguimos. Otra distribución nueva, la T de student. ¿Bien? ¿Qué me dice la T de student? ¿Cómo se define? Si yo tengo una normal 0,1 y una chi cuadrado con n grados de libertad que sean independientes, puedo definir una nueva variable como el cociente de la normal sobre la raíz de la chi cuadrado dividida en n, y esta expresión así, rarísima como se ve, bueno, es una T de student, es una nueva variable
esa forma. La T student es más bonita que la chi cuadrado en el sentido de que tiene su forma campanada y además su pico más alto, digamos, está en 0 encima, ¿bien? Así que es una de las más bonitas de trabajar, no es complicada de ver, ya después en la práctica obviamente la vamos a estar trabajando, pero es bastante amigable, por así decirlo. Y por último, la última distribución que vamos a ver es la F de Fisher. La F de Fisher, ¿cómo se construye? Si tengo una U que es chi cuadrado, una B que es chi cuadrado, entonces al cociente, bien, a este cociente de U dividido en N1, B dividido en N2, se define como una F de Fisher con N1 y N2 grados de libertad. Bien, su forma no es tan bonita, también es con una simetría positiva, como la chi cuadrado, es simétrica, como la T student o la normal, y además cumple esta propiedad que así vista parece medio sencilla, pero la vamos a usar un montón porque no siempre vamos a tener todos los datos de la F de Fisher en la tabla. Vieron que la clase pasada les dije es simétrica como la normal, la T. Sí, nada más que la normal tiene su pico más alto en mu y la T tiene siempre su pico más alto en 0. ¿Qué iba a decir? Me fui de lo que iba a decir. Ya me acordé. Vieron que les dije que para el parcial 1 no hacía falta que se imprimieran todas las tablas de probabilidad que yo les mandé, que se imprimieran nada más que la primera y segunda hojita que eran de la normal. Bueno, para el segundo parcial necesito que sí, ahora la impriman completa. Bien. Ustedes revisan la tablita que les mandé. Está la chi cuadrado, la T de student y la F de Fisher, que es con la que vamos a estar todo el tiempo trabajando en esta unidad. ¿Se ubican de la tablita que les digo? Bueno, les queda de tarea imprimirla. ¿Qué quiero mostrarles? Ahora vamos a hacer un recreíto y después vamos a hacer un par de ejercicios de la práctica, pero quiero mostrarles la teoría. Un minuto. Denme un minutito, que ya abro la teoría. ¿Dónde estoy? Acá. Bueno, esta ejercitación, ¿estoy presentando pantalla del PDF? Sí. Esta ejercitación que está acá, si bien demostrarlo le queda a el promocional, ya no puedo decir los promocionales, le queda a Hernán la tarea de demostrar todos los ejercicios, bien. Para los demás, que son regulares, necesito que las lean y que las vean y que las estudien. ¿Por qué? Porque son propiedades que vamos a usar en la práctica todo el tiempo. Este ejercicio 2 me dice, por ejemplo, si yo tengo una muestra aleatoria que tiene distribución normal, tengo que demostrar que n-1 sobre sigma cuadrado por s, que s hemos dicho que es la varianza muestral, distribuye chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Esto es con lo que vamos a trabajar en la práctica todo el tiempo. Les digo que la s cuadrado multiplicado por este valor distribuye chi cuadrado. O sea que este ejercicio a mí me está diciendo la distribución de la varianza muestral. Que fíjense que en la teoría no se las dije. Definimos la varianza muestral y nos metimos con las distribuciones especiales. Pero en ningún momento les dije cómo distribuía. Bueno, está en el ejercicio 2. Es mega importante. La T de student, ¿vamos a trabajar en la práctica con la propia definición? No, vamos a trabajar con esta T de student. Si yo tengo X raya y la puedo estandarizar con el S porque no tengo el sigma, no tengo de dato este valor, entonces no sería una normal, sería una T de student. Ahí empezamos a trabajar con la T de student. Si yo tengo una F de Fisher, vamos a trabajar con la
definición de la F. Fisher, no, vamos a trabajar con esta caracterización. ¿Estamos bien? Así que estos ejercicios, el 2, el 3 y el 4, para los regulares son propiedades que vamos a estar trabajando todo el tiempo en la práctica. También se suelen tomar, sí, sí, sí. También tomo, siempre me preguntan de qué puedo tomar en la teoría. Bueno, justamente los ejercicios finales, demostraciones que estén en el medio del capítulo, sí, pero los ejercicios de finales de cada unidad también van. También pueden ir. Así que si los regulares tienen idea de sacar boleta y rendir ahí pegadito, pegadito, vayan haciéndolo, ¿sí? No les queda ya hecho, porque si no después, cuando vienen a rendir la materia, como que recordar cómo demostrar y el tema se les hace complicado. Que si ustedes quieren ir haciéndolo, háganlo. Ay, Juan Cruz, no seas tan pesimista. ¿Tenés algo extraordinario, Juan Cruz? Nada. Primer parcial limpio. Y para mí el primer parcial es el más complicado de la asignatura. Así que paciencia, paciencia, que vamos bien. Así que bueno, eso, para todos los regulares, no me dejen pasar esos ejercicios, no hace falta que los demuestren ya, si quieren rendir la materia pronto, bueno, háganlo, obviamente, pero para el parcial me refiero, no hace falta que lo demuestren, pero sí que los lean porque vamos a trabajar con ellos. Bueno, vamos a hacer un recreíto ahora y después enseguida vamos a hacer algunos ejercicios de la práctica. Son las 9, hacemos un recreíto de 15 minutitos, 9:15, más o menos, nos volvemos a escuchar. Nos escuchamos.
Buenas, seguimos. Ay, sí, quedó grabando. Quedó grabando, chicos. Lamentablemente, cuando vean la grabación, van a tener que adelantar los 15 minutos de silencio. Bueno, ¿estamos para empezar? O sea, para continuar. Buenísimo. Genial. Voy a guardar esto antes de que ya no pueda guardarlo y se me cierre. Guardar. Listo. Ay, no. Vamos. Yo ya tengo el práctico abierto. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio 2. ¿Por qué se me ha puesto en grande? No, está bien. Bueno, ahí está. Dice, una compañía fabrica focos que tienen un periodo de vida que está distribuido aproximadamente normal, con media 1000 horas y desviación estándar 50 horas. Encontrar la probabilidad de que una muestra aleatoria de 25 focos tenga una vida promedio de 105 horas o más. A ver, ¿qué opinan? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo planteamos, digamos? No tenemos idea. Recuerden que responderme no sé también es válido. No sé, muy bien, Marcio, muchas gracias. Si no, seguimos grabando silencios acá. Era la fórmula de la raíz. Estoy medio confuso, pero no lo recuerdo bien. Bueno, va por ahí. Lo primero que voy a hacer es tratar de plantear la probabilidad que me encuentre. Dice, encontrar la probabilidad de que una muestra aleatoria de 25 focos tenga una vida promedio. A mí me están hablando de promedio. O sea que la probabilidad que yo vaya a encontrar hace referencia al X raya. Ese es el promedio muestral, ¿bien? De la muestra. Ahora, me dicen que ese promedio tenga una vida promedio de 975 horas o más. O sea que esto tiene que ser mayor o igual a 975
75. Ese sería el planteo. ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo diferente con respecto a lo que venimos trabajando de la unidad 3? Que tengo una nueva variable, tengo el x raya de variable, no es x solita, ¿sí? La forma de trabajarlo es tengo la variable mayor, esto en la tabla no lo voy a encontrar, entonces dijimos que de entrada íbamos a tratar de aplicar el complemento para que después no nos olvidáramos. Bien, ¿hasta acá venimos bien, chicos? ¿Sí? Bien. Bueno, el tema es que necesitamos saber cómo distribuye el X raya, porque yo digo, para ir a la tabla, bueno, ¿pero qué tabla? ¿Cuál tabla? ¿A qué tabla voy? ¿Estamos bien? Entonces yo sé por el teorema central del límite que el X raya distribuye aproximadamente normal. ¿Bien? Bueno, pero si distribuye normal, lo otro que me tengo que preguntar es, ¿pero quién es su media? ¿Quién es su varianza? Porque en base a su media y varianza es lo que voy a restar y dividir acá para estandarizar e irme a una 0,1, a una normal 0,1 y de ahí a la tabla. El teorema me dice que distribuye normal con la misma media de la población y con el desvío estándar dice que es de 50. Si el desvío es de 50, tengo que poner de varianza 50 al cuadrado, pero dividido en n. O sea que ahora esto es mi media y esto que está acá es mi varianza. ¿Estamos bien? Una vez que yo identifico eso, voy a saber qué hacer acá. Porque acá voy a directamente poner z, ¿no? Ya dijimos que este paso lo íbamos a obviar, de restarle a la variable mu, bla, bla, bla. Pero acá sí lo voy a escribir bien, que es resto la media de la variable y divido en el desvío. Si esto es mi varianza, el desvío sería la raíz de todo eso. ¿Estamos bien? O sea que va a ser 50, porque la raíz de 50 cuadrado es 50, sobre la raíz de 25, que es 5. Puedo escribir raíz de 25 para que después no digan después de dónde sacó el 5. De ahí, de que dice la raíz, ¿no? Esto tengo que irme a la calculadora y resolver toda esta situación. Todo ese número. ¿Alguien con calculadora a mano me lo puede dictar? ¿Cuánto me da toda esa cuenta? Menos 2,5. Bien, perfecto. Es el mismo resultado ahí que me pones vos, Juan Cruz. Vamos a trabajar con el decimal, así que menos 2,5. Después chequen que estén bien los cálculos. Hay cálculos que yo me anoto, hay otros que no. Este no, así que después revisen, ¿no? Bueno, y ahora sí estoy en condiciones de irme a la tabla de la normal. Díctenme cuánto les da esta probabilidad de la tabla de la normal. Después sacamos la cuenta de 1 menos lo que me dicten, ¿no? Pero díctenme solamente esa probabilidad. ¿Lo tienen o no? Si no, abro la tabla. Bueno,
0,006. Bueno, ponemos ese. Eso, bien. 0,006. Y entonces esto será 9,4. Y listo, esa es la probabilidad. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo diferente a cómo veníamos trabajando? Lo diferente es, a ver, ¿dónde tengo el resaltador? Acá. Lo diferente es que estamos trabajando con un X raya. ¿Estamos bien? Que no es la misma variable con la que veníamos trabajando antes. Y lo otro diferente es que al dividir en el desvío, tengo que tener en cuenta que mi desvío ahora no es tan directamente solamente el numerito que me daban, sino que es desvío de la población, pero dividido en la raíz de n. Esas son cosas que en esta unidad voy a tener que tener muy, muy, muy en cuenta. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Alguna duda? Bien. Bien, bueno, seguimos. A ver qué otro podemos hacer. Vamos a hacer el ejercicio 4. Ay. Bueno, ¿qué dice el ejercicio 4? Dice, una muestra de tamaño 10 se saca aleatoriamente de una población que está normalmente distribuida, con media 70, varianza 9. Se registra la media muestral X1. Voy a ir anotando datos. X1, ¿bien? Es la media muestral. Yo sé que la población, digamos, le voy a llamar directamente X1, me dicen que es normal con media 70 y varianza 9. Y el tamaño de esta muestra me dicen que es 10. Listo. Una segunda muestra aleatoria de tamaño 8 se selecciona independiente de la primera, o sea, estas dos son independientes, de una población diferente que también tiene una distribución normal con media 50 y varianza 4. O sea, una segunda población con media 50, varianza 4. Y se registra también su media muestral. Encontrar la probabilidad de que la diferencia de medias muestrales sea menor que 19. O sea que lo que me están pidiendo es la probabilidad de que la diferencia de las medias muestrales sea menor que 19. Esta es la probabilidad que a mí me están pidiendo. ¿Cómo resolverían el ejercicio? Está feo ese. Entonces, listo, chao, pasamos a otro. Este está muy feo. No, no porque esa X, ¿quién es? ¿Me entendés? Tenés acá como dos variables, por así decirlo. Miren, les doy una idea. ¿Qué tenemos que hacer acá, básicamente en toda la unidad? Yo quiero ver cómo hago para sacar esa probabilidad yéndome a una normal, porque si yo veo que X1 y X2 son normales, me voy a ir a una normal.
Entonces, si yo me quiero ir a la normal 0,1, que es lo que siempre voy a apuntar que esté trabajando con una normal, tengo que tratar de estandarizar esa variable nueva que se define como x1 menos x2, ¿no? Y si la tengo que tratar de estandarizar para ir a 0,1 y llegar a la tabla, ¿qué tengo que hacer? Restar la media, dividir el desvío. Exacto. O sea que si yo ya sé que voy a trabajar con la normal, porque resta o suma de normales es normal, entonces tengo que saber cómo estandarizo. Y por lo tanto, tengo que decir, bueno, ¿quién será la media de esa resta y quién será el desvío de esa resta para poder estandarizar? Si no, no voy a poder estandarizar. Entonces, yo voy a escribir con otro colorcito y vamos a tratar acá de pensar justamente quién será la esperanza de esa resta y quién será la varianza de esa resta para poder justamente estandarizar. Como ahí puso Hernán en el chat, tengo que restar la media, dividir el desvío. Pero ¿quién es la media y quién es el desvío? Porque yo acá tengo medias y desvíos, pero ni siquiera tengo la media y el desvío del x1 raya y del x2 raya. Tengo medias y desvíos de la población x1 y la población x2. Así que estoy bastante lejos de saberlo. Pero bueno, escribamos. Vamos acá. La esperanza de la resta es la resta de las esperanzas. Esto lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. ¿Bien? Ahora, sigo acá mejor. ¿Quién era la esperanza de x1 raya, o sea, de la media muestral x1, sabiendo que tengo esto de dato? ¿Todos de acuerdo con Hernán? 70. Bien, Juan Cruz. Bien, Hernán. Bien, muy bien. O sea que acá, ay, se me pierde, aquí está. O sea que acá yo ya sé que esto es 70. Con el movimiento, esperanza del x raya y 50 también. Así que 50. Por lo tanto, esto es 20. Miren, ya tengo lo que le voy a restar a esta variable. ¿Sí? Ya sé que la media de esta variable es 20. Listo. ¿Qué me falta? Me falta saber la varianza porque yo necesito dividir en el desvío. Entonces necesito saber cuál será la varianza. Ay, estoy escribiendo cualquier cosa. ¿Cuál será la varianza de esta resta? La resta de las varianzas, voy a tener un problema acá. Porque la resta de las varianzas no tengo nada que me hable de resta. Nada. Sí sé que la varianza de la suma tampoco es la suma de las varianzas, pero si son independientes lo es. ¿Y tengo independencia acá? ¿Tenía independencia acá? Sí. Pero bueno, necesitaría tener una suma. Y de entrada tengo una resta. O sea que estoy peor. Pero toda resta se puede ver como una suma. Entonces, esto me permite a mí decir que es la varianza de uno más la varianza del otro. Esto es, y lo voy a escribir, por ser independientes. Porque si no, la varianza de la suma no sería la suma de las varianzas. ¿Estamos bien? Ahora, la varianza del x1 raya, ya enseguida la pienso, la varianza del menos x2 raya. Ese menos es como si tuviese un menos 1 multiplicando. Las constantes salen de la varianza al cuadrado. O sea que básicamente el menos 1 saldría al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1, así que esto me quedaría simplemente así. ¿Se van a acordar por qué? Exacto, sí. Exacto. O sea, saldría como menos 1 al cuadrado. Esa sería la demostración de lo que vos estás escribiendo arriba, Hernán. Claro, quedaría como menos 1 al cuadrado, pero menos 1 al cuadrado es 1. Y 1 por la varianza, nada, ni lo escribo.
¿Se ve? Se confunden siempre acá porque ¿qué es lo que hacen? Hacen lo mismo que en la esperanza, restan las varianzas. Y no, no, no. De hecho, la varianza de una resta es la suma de varianzas siempre independiente. O sea, si yo de acá a acá, fíjense todo lo que estoy obviando y por eso se equivocan, ¿bien? Porque toman como la varianza de la resta de la varianza y eso no vale. Así que me queda esto. Pero bueno, aún así todavía no termino. ¿Quién es la varianza del x1 raya? O sea, ¿quién es la varianza de la x1 muestral, de la media muestral? Varianza de x1 raya. Porque eso que están viendo ahí en la pantalla, el 9, digamos, es la varianza del x1. Pero yo quiero la varianza del x1 raya. ¿81? Ay, no. 81 no. No. Pero están a nada. Lean el enunciado de nuevo para que vean que era el 9 ese. Bien, ahora sí. Claro, ya está elevado, exacto. Es muy importante tener en cuenta el enunciado. Quiero ver si los demás lo entienden. ¿Todos entendieron el error? ¿Sí? Yo recién en el ejercicio anterior, en este, me hablaban de, ay, me perdí dónde me hablaban, desvío. Me hablaban del desvío, que era 50. Como yo les he dicho que en esta notación siempre se pone la varianza, puse 50 cuadrado. Pero acá yo puse directamente 9 porque decían que la varianza es 9 y que la varianza es 4. A mí si me hubiesen dicho el desvío es 3, bueno, ponía 3 al cuadrado o ponía 9. Pero acá esto ya es la varianza y ese 4 ya es la varianza. ¿Estamos bien? Si no elevo al cuadrado es porque ya es la varianza. Recuerden que en esta notación siempre voy a poner la varianza. Hay veces que pongo 50 cuadrado para que sepan cuál es el desvío también, pero fíjense que si pongo 50 cuadrado estoy poniendo la varianza. Así que si la varianza del x1 es 9, entonces la varianza del x1 raya es 9 dividido en 10. Así que esto será 9 dividido en 10 y la varianza del x2 raya será 4 dividido en 8. Esta cuenta la tengo que sacar. Díganme el resultado. Buenísimo. El resultado con calculadora. 1,4. Bien. 7,7 quintos. Bueno, vamos a trabajar con el decimal acá, porque sí, nos conviene trabajar con decimales directamente, porque recuerden que como estamos en probabilidad, todo a lo largo lo llevo a decimales, así que directamente pongo 1,4. O sea que estamos en condiciones de ya poder estandarizar esto. ¿Cómo lo estandarizaba? No hace falta que me vaya por el complemento, ya tengo el menor, genial. Voy a poner directamente z, recuerden que yo obvio la parte de x1 raya, menos x2 raya, menos la esperanza, sobre, directamente pongo z, y acá sí resto la varianza que encontré, perdón, la media que encontré, que es 20, dividido en el desvío. O sea que si a mí me dijeron que la varianza era 1,4, yo voy a dividir en la raíz de eso porque necesito el desvío. Y acá es donde siempre me hacen la misma pregunta, a ver si todos se están haciendo esta pregunta. ¿Por qué no dividen la raíz de n? Siempre me preguntan lo mismo en este tipo de ejercicio. Profe, pero ¿por qué no considera dividir acá en la raíz de n? Así que esta vez se las hago la pregunta yo a ustedes. ¿Por qué no lo hice?
Sí, que siempre me preguntan cuando hacemos estos ejercicios así, dicen, no divido en la raíz de n, acá. Vieron que recién lo hemos hecho, ¿no? Bueno, ¿por qué acá no divido en la raíz de n? O ustedes directamente lo hacen en el parcial, dividen en la raíz del n. La pregunta es, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué puse simplemente la raíz de 1,4? Siempre les surge esa duda, por eso digo, se las pregunto yo a ustedes. Exactamente, muy bien, porque en realidad ya lo hice, como puso ahí Claudio y como vos también has puesto Juan Cruz. Porque ya lo hice. Yo ya consideré que la varianza del x1 raya es la varianza del x1 dividido en n, acá también, ya hice la cuenta. Entonces muchas veces cuando ven un 1,4 así a secas, les surge la duda de tenemos que dividir en la raíz de... No, pero ya lo hiciste acá, ya tuviste en cuenta eso y sacaste el cálculo final que es 1,4. Entonces, listo, dividí en el desvío que va a ser la raíz de ese 1,4 y chao. ¿Se entiende la pregunta que siempre surge acá? Por si les surgía, se las hice a ustedes, pero siempre surge la misma cuestión acá. Seguimos. Bueno, necesito resultado acá. Resultado con calculadora de este numerito feo. Menos 84. Bueno, y ahora necesito que vayan a la tabla y que me digan esta probabilidad. Denme un minutito, mientras sacan la probabilidad, ahí vengo. Perdón, me volví. 0,20, casi. Ay, ¿por qué casi? 0,20. Bueno, 0,20 voy a poner directamente. Porque no llegué antes. Bueno, genial. Es ese. ¿Se ha entendido el ejercicio? ¿Dudas? Es el momento. Es el momento de sacarse las dudas. ¿Se entendió? Bien. ¿Se entendió? Hasta ahora se entiende. Cuando me ponga a hacer seguro salgan. Bien. Bueno, vamos a hacer algún otro más. Déjenme que vea. A ver, el 10. Vamos a saltar al 10. Bueno, a ver, vamos a hacer el 10. El 10 tiene una cuestión un poquito más complicada. Dice, se investiga
investiga la resistencia a la presión de botellas de vidrio recicladas. El fabricante envía lotes de estas botellas a la embotelladora. Se sabe que la resistencia a la presión de esa botella es una variable aleatoria que distribuye normal y que tiene un desvío de 3 unidades. Se selecciona una muestra de 25 y me piden que tenga la probabilidad de que el valor de la varianza muestral sea mayor que 15,48 unidades al cuadrado. A ver, ¿qué harían en ese ejercicio? ¿Qué se les ocurre? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo encaramos? Salimos disparando, nos vamos. Bien, exacto. Muy bien. Necesito que lean la última oración y que vean qué probabilidad es la que a mí me están pidiendo. Probabilidad de, por así decirlo. No es por eso, no es por eso. Es la unidad de medida, pero más allá de eso. Fíjense que dice, la probabilidad de que el valor de la varianza sea mayor que un numerito. O sea que si yo quiero escribir esto, esa probabilidad, plantearlo, a mí me están diciendo, mira, la probabilidad de que la varianza muestral, que yo la había simbolizado con S cuadrado, sea mayor que este numerito que está acá. O sea que a mí me están pidiendo la probabilidad de que la varianza sea mayor que esto, ya no es igual a ejercicios. En el primero me hablaban de simplemente una media muestral solita. En el segundo ya metieron una diferencia de 2 medias muestrales. Y acá ya ni siquiera estoy trabajando con la media muestral. Salté a la varianza muestral. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la varianza muestral no distribuye normal. Tiene otra distribución. Y la distribución que tiene es la chi cuadrado. Y acá es donde voy a copiar este ejercicio, que es de la teoría, es el ejercicio 2 de la teoría, que recién les comenté que usamos como propiedad. Fíjense, este ejercicio me dice, mira, la S cuadrado, pero multiplicada por n-1 sobre sigma cuadrado, va a ser una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Así que para estandarizar, y lo digo entre comillas, ¿por qué lo digo entre comillas? Porque la palabra estandarización la usamos para la normal, pero acá es un trabajo parecido el que hacemos, porque tenemos que multiplicar por algo para llevarla a una chi cuadrado. Bien, así que para de alguna manera estandarizar eso entre comillas, voy a tener que multiplicar por n-1 y dividir en sigma cuadrado, porque recién ahí eso distribuye chi. ¿Estamos bien? Ahora, las tablas que yo les he mandado, todas son iguales en el sentido que es lo que acumula hasta un valor, no desde ese valor en adelante. Cada vez que yo tenga cuestiones así con un mayor, voy a tener que sí o sí irme al complemento y de ahí empezar a trabajar, porque la tabla de la chi cuadrado pasa lo mismo que la de la normal, tiene que ser lo que acumula hasta un valor. Bien, ahora, una vez que ya hice eso, voy a hacer la parte de estandarización. ¿Qué es estandarización? Multiplico a ambos miembros por sigma cuadrado, n-1 sobre sigma cuadrado.
esto por el ejercicio 2 de la teoría, es lo que tengo acá, es una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Cuánto vale n? 25. O sea que esto es una chi cuadrado con 24 grados de libertad. Bien, acá es donde yo siempre les digo en la normal, yo acá ya directamente pongo una z. Bueno, yo acá suelo directamente este paso obviarlo y poner una chi cuadrado con 24 grados de libertad si el n es 25. Y acá no, bueno, acá tengo que sacar la cuenta. ¿Quién es n-1? 24 sobre, ¿quién es sigma cuadrado? Acá, desviación típica 3. ¿Quién es sigma cuadrado entonces? No. Bien, 9. Exacto. Si mi desviación típica, o sea, al cuadrado sigma, es 9. ¿Se entiende, Hernán? Bien. O sea que esto es 9 por 15,48. Voy a tener que borrar esto porque lo puse. Denme un minuto. Ah, lo voy a correr. Genial. Ahora sí. Seguimos. Bueno, ¿qué necesito? Que me digan el numerito que me ha dado esto, ¿no? O sea, toda esa cuentita, que me digan el número. Yo creo que me lo saqué. No. Mientras tanto voy a ir abriendo la tablita de la chi cuadrado. Mientras ustedes me dicen ese numerito. Tablas. $41,28. Genial. Bueno, entonces acá, denme un minuto que tengo acá. 41, se me olvidó, es 28. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a la chi cuadrado. Bien, vamos a irnos a la chi cuadrado. Esta es la normal, chi cuadrado. Bien, ¿qué necesitamos? Irnos al 24, que son los grados de libertad con los que yo estoy trabajando. Y dentro de la línea del 24, tengo que encontrar el valor más cercano al 41,28. Estoy entre estos dos. Bien, puedo elegir uno y aproximarme. Puedo elegir este, creo que voy a elegir este, pero es casi 43, estoy más o menos en la mitad. Voy a elegir el más chico. Si elijo este, entonces mi probabilidad es de 0,975. ¿Podría haber hecho un promedio de los dos? Sí, sería lo más exacto. Si quieren lo hacen, si no, no hay problema. Con que pongan aproximadamente eso, ya está. 0,975. Falta el cálculo final. ¿Estamos bien? ¿Se entiende cómo trabajar con la chi cuadrado? O sea, tienen que irse a los grados de libertad que corresponden, que ustedes estén trabajando, y luego buscar el valor más cercano que tengan a el numerito que ustedes tengan que calcular, ¿no? Bueno, esto ya lo puse, 1 menos 0,975 y será 0,025. Acá, entonces, es donde yo les decía la importancia de leer estos ejercicios, porque fíjense que básicamente con el ejercicio 2 de la teoría,
yo he podido resolver este ejercicio de la práctica. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. ¿Alguna duda? Sí, tienen que resolverla, leerla, porque son las propiedades. Sí, son las propiedades. Buenísimo. Bueno, vamos a dejar entonces la clase hasta acá. El día miércoles van a tener práctica, van a terminar con la unidad 5, con la práctica, empezar